Pues Andrea Chávez, asesora parlamentaria, y Abraham Mendieta, analista político, les agradezco enormemente la oportunidad de charlar aquí en También Opinamos sobre este trabajo que hicieron, esta recopilación que hacen sobre el gobierno de Felipe Calderón, breve historia del calderonismo. Pues ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos muy contentos de poder conversar contigo, José Luis, en especial tras haber presentado este mini documental a través de las redes del Soberano, un medio de nueva creación y que está tomando importancia en la nueva conversación porque retoma muchos perfiles jóvenes que intentan pues renovar las vocerías que ya están desgastadas y entonces creemos que este ejercicio que hicimos a través del mini documental Historia breve del calderonismo representa quizás un primer ejercicio de recopilación en un esfuerzo compartido que intentaremos seguir replicando. Así es, José Luis. Primero, gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio, compañero de Milenio. La idea fundamental era hacer un breve resumen de todos aquellos personajes y momentos donde se había informado a Felipe Calderón de los vínculos de su gobierno con el narcotráfico. Y haciendo el resumen, estudiando las fuentes que no son propias, las fuentes de Anabel Hernández, Jesús Esquivel, Jesús Lemos y muchos otros periodistas, nos dimos cuenta que había un común, que todo aquel que informaba de este tipo de cosas era perseguido y acababa en la mayoría de los casos encarcelado, salvo excepciones, porque evidentemente al embajador Carlos Pascual de los Estados Unidos pues no lo podía encarcelar, ¿no? Y vimos que había un patrón reiterativo con el expediente de Daguajare, con las cartas de Herrera Valle, con los cables del embajador Carlos Pascual, con la persecución que se hizo contra el periodista Jesús Lemus. A toda la gente que le fue informando acabó perseguida y encarcelada. Y bueno, quisimos sintetizarlo, pero sin perder la oportunidad de meter ahí la historia del sexenio. Y en esa historia del sexenio hay hitos que nos duelen profundamente. El asesinato de los chavos de Villa de Salvarcar, masacre de Allende, masacre de San Fernando. Ahorita platicamos más sobre el tema, pero era intentar enlazar todos los momentos en los que se informaba Calderón con lo que fue sucediendo durante el sexenio. ¿Ibas a decir algo, Andrea? Sí, lo que intentamos, creo que compartíamos una preocupación de ver información muy valiosa de periodistas que se dejaron la piel y que literalmente pusieron su vida en peligro al hacernos partícipes de esa verdad histórica y creímos que era importante recabar la narrativa contando la historia de lo que se vivió a través de sus ejercicios periodísticos y cómo no se puede hablar de esa época tan oscura sin hablar de esos hitos de los que ya hablaba Abraham, de esas cicatrices que llevamos los y las mexicanas muy profundas en la memoria y que todavía no sanan porque todavía no hay justicia, porque no vemos todavía una investigación formal en contra del expresidente, como sí la estamos viendo en contra del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en los Estados Unidos, y entonces toma especial relevancia en este momento pues generar esa conversación para solicitarle pues a la Fiscalía, que ahora es autónoma, ya no es una procuraduría, sino que cuenta con independencia para actuar sobre las investigaciones y las denuncias, y este es el momento en el que se pretenden transformar las instituciones y qué mejor que comenzando un poquito con la destrucción de esa impunidad que tanto ha caracterizado a México. Andrea, Abraham, con lo que han investigado en este mini documental y con lo que sale en la prensa sobre Calderón, ¿cómo definirían a Felipe Calderón? ¿Quién es Felipe Calderón? Bueno, es una pregunta verdaderamente difícil y con los dolores personales que tenemos por esa historia contada, aún más difícil de responder, pero voy a hacer un esfuerzo relativamente objetivo. Creo que Felipe Calderón fue una persona que se envalentonó con el poder, lo intentó ir a toda costa, hicieron lo posible y lo imposible para llegar, hicieron un desafuero que no funcionó, hicieron una campaña negra que sí funcionó, e hicieron finalmente un fraude electoral. Después de todo esto, Calderón llega a la presidencia
se encuentra al mando de algo tan grande como es el Estado mexicano. No sé si por mala fe o por incompetencia, el Estado mexicano lo desborda por completo y entrega el país y la gerencia del Estado no solo a los grupos delincuenciales, que también, y es lo más doloroso, sino a otro tipo de personajes que son los enlaces directos con los grupos delincuenciales. Uno de ellos es Genaro García Luna. Voy a hacer una distinción entre Genaro García Luna, porque ya está en proceso judicial y en prisión por traficar con cocaína desde el gobierno, a otros personajes que no están en proceso de juicio político o de juicio a secas, como serían Isabel Miranda de Wallace, que yo no sé los nexos que tuviera o no, pero sí tengo claro que legitimó las violaciones a los derechos humanos durante ese sexenio, mientras recibía la medalla de derechos humanos del principal violador de derechos humanos, que era Felipe Calderón, que además estaba siendo denunciado en La Haya por delitos de lesa humanidad. También Eduardo Medina Mora. Yo no sé qué vínculos tenga Eduardo Medina Mora con la delincuencia organizada y si los tiene. Lo que sí sé es que dimitió de la Suprema Corte de Justicia en escándalos de lavado de dinero. Lo que sí sé es que formó parte de lo peor de la impunidad en el sistema judicial durante el gobierno de Felipe Calderón. Y en ese sentido son personajes que no podemos entender nunca aislados, porque formaron parte de un todo. Y quizá a modo de provocación, el día de la publicación del documental se utilizó la etiqueta El Cartel de Calderón, porque pues eran todos ellos los que por colaboración o por omisión formaron parte de ese narcosexenio. No digo que estuvieran a sueldo todos ellos de los cárteles de la droga, pero sí que jugaron un papel importante legitimando la impunidad y las violaciones a los derechos humanos. Sí, en el mini documental incluso relatamos que el calderonismo no se puede entender sin antes hablar del foxismo, esta gran oportunidad perdida porque llega con la esperanza de que iba a ser un cambio de régimen que venía a renovar las instituciones mexicanas, porque era por primera vez en la historia de México llegaba un partido distinto al hegemónico PRI. Y entonces llega Vicente Fox y crea la Agencia Federal de Investigación, la AFI, tan conocida por el caso de la detención de Florence Cassés, la ciudadana francesa, y de Israel Vallarta, y cuyo mando estaba a cargo de nada más y nada menos que Genaro García Luna. Y un narcotraficante, estaba en manos de un narcotraficante. Que provenía del CISEN, y entonces una vez electo formalmente declarado como presidente, porque no vamos a hablar sustancialmente, porque nosotros siempre hemos defendido que se robó la presidencia y que no contó con los votos para ser presidente legítimo. Una vez que es declarado formalmente por el entonces IFE como presidente de la nación, antes de llegar a la presidencia recibe a manos del general Tomás Ángeles Aguajare, quien había sido director del heroico colegio militar y que contendía para ser secretario de la Sedena. Y entonces le entrega un robusto expediente al próximo presidente, en ese entonces Felipe Calderón, acompañado de Juan Camilo Mourinho, quien después sería su secretario de Gobernación, y en este expediente detallaba información de funcionarios foxistas que tenían relación con algunos cárteles de la droga, y ahí se establecía el nombre de Genaro García Luna con especial predilección por el cártel de Sinaloa. Y entonces se lo entregó, y después, 2 años después, Juan Camilo moriría en un sospechoso accidente aéreo, y el general sería víctima de una persecución tremenda, incluso terminaría casi un año encarcelado con declaraciones de La Barry, un capo del cártel de los Beltrán Leiva. Después La Barry diría en una carta que le manda al presidente Enrique Peña Nieto, diría que sus declaraciones fueron forzadas por la selva. Y entonces, sabiendo todo esto, arranca la farsa de la guerra contra el narco, ya habiendo implementado la operación Rápido y Furioso,
habiéndose firmado también Iniciativa Mérida, que era este plan para poder ceder la soberanía en materia de seguridad a cambio de recibir tecnología avanzada, inyección de recursos, incluso inteligencia, labores de inteligencia. Y entonces en este escenario llega la guerra contra el narco con el operativo conjunto Michoacán. Y entonces nosotros empezamos a ver que en cada estado donde había un operativo conjunto de combate contra el narco frontal, la violencia se exponenciaba, crecía, se duplicaba, se multiplicaba tremendamente, no nada más en Michoacán, sino también en Tijuana, en Chihuahua, en Tamaulipas y en muchas otras zonas. Y entonces, toda esta farsa va recorriéndose y no solamente te lo dice el general Lago Juárez, sino también funcionarios del gobierno estadounidense que en ese entonces formaban parte del cuerpo diplomático y le hacen saber, y entonces él sigue. Y para mí, nada más tomando ese escenario, Felipe Calderón es un gran traidor, porque nos hace pensar a los mexicanos que hace todo ello, incluso avisándonos de que se van a perder vidas, que van a haber daños colaterales, todo ello para conseguir el fin de exterminar el narcotráfico. A pesar de todo eso, se sentaba con el narco en la mesa a negociar, y entonces para mí es un gran traidor y bueno, también un gran criminal que debería estar siendo juzgado por crímenes de lesa humanidad, no nada más por traición a la patria. Sí, y además lo más doloroso es que cuando decimos que se sentaba a negociar con el narcotráfico, negociar como sinónimo de hacer negocios. No de acordar la pacificación, no de acordar como sinónimo de hacer negocios. De hacer negocios. Déjenme preguntarles algo que pues nos preocupa mucho a los ciudadanos, es ahora con estos nuevos partidos que surgirán, entre ellos México Libre. ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pase con este nuevo partido, con estos antecedentes que han expuesto ustedes de estos de Genaro García Luna, los presuntos nexos con el narcotráfico? ¿Cómo ven estos dos binomios entre el pasado de Calderón con el presente y el futuro de México Libre? Bueno, yo creo que Felipe Calderón pensó, porque además forma parte de la tradición política mexicana, que uno puede salir adelante con el tanque para adelante. Siempre para adelante, caiga lo que caiga, uno para adelante. Y pensó que quizás con la formación de un nuevo partido político podía garantizar su impunidad, proteger a su entorno, tener una herramienta política con la que hacer fuerza si se siente perseguido judicialmente. Entiendo que fue parte de una estrategia que, como todo en Calderón, acabó siendo profundamente fallida, porque México Libre nace herido de muerte. Es un partido que tiene el estigma de que sus fundadores recibían sobornos, algunos de ellos presuntamente del narcotráfico, ¿no? Así que ya tenemos un problema de legitimidad democrática, incluso en ese sentido. ¿Cómo puede un partido político que tiene la obligación de garantizar el Estado de Derecho haberlo dañado anteriormente cuando quieren hacer? Creo verdaderamente que es una jugada torpe. En términos opositores, a ver, seamos claros, yo soy un demócrata, yo tengo claro, me agrada la idea de que haya una oposición política en México, aunque yo sea simpatizante de la Cuarta Transformación. Creo que debe haber oposición, creo que es sano y productivo que haya diferencia política. Pero una oposición como Felipe Calderón, que es un tipo que trae tanto background, tanta cola que le dicen, tanta la sociedad atrás, creo que lo único que hace es entorpecer la posibilidad de que en algún momento haya una oposición seria en México. Si Felipe Calderón es nuestro opositor, nosotros estamos bastante tranquilos, porque aunque sepamos que tiene muchos vínculos con lo malo, va a caer más temprano que tarde. Sí, pero decimos que bastante tranquilos como eso, como simpatizantes del proceso de transformación de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador, pero no como demócratas, porque es sano tener una oposición firme, es sano tener una oposición que pueda causar distintos intereses con distintas ideologías, con distintas posturas, y que lo haga seriamente. Porque, a ver, ¿qué nos puede venir a decir México Libre, por ejemplo, ahora
con el decreto que sale para implementar el transitorio de la Guardia Nacional para que se valiera de las Fuerzas Armadas durante un plazo de 5 años para restablecer la seguridad, cuando ellos fueron quienes sacaron a los militares sin protocolos de actuación, sin un marco jurídico que diera certeza a cómo se iban a manejar, sin protección ni capacitación en materia de derechos humanos, y además con un comandante supremo de las Fuerzas Armadas que no jugaba por nosotros y en beneficio de los ciudadanos, jugaba en beneficio de las plazas y los territorios de los cárteles de la droga. Y entonces, ¿desde dónde nos habla México Libre? Es exactamente así, nace herido de muerte, porque su legitimidad es nula para hablar de cualquier tema que tenga que ver con lo público. Felipe Calderón y Margarita Zavala y Genaro García Luna y Javier Lozano y Eduardo Medina Mora, Isabel Miranda Wallace y todos los que legitimaron esa época tan oscura, ¿qué nos pueden venir a nosotros a decir? ¿Qué pueden venir a polarizar? No hablan desde ningún lado que sea legítimo. Yo no voy a afirmar lo que digo, solo lo voy a poner como metáfora encima de la mesa de cara a una protesta electoral. No sería muy fácil asociar al Partido México Libre con lo que intentó hacer Pablo Escobar, intentando ser legislador en Colombia. Hay maneras facilísimas de que metafóricamente esté herido de muerte ese partido. No lo estoy afirmando, no creo que sea lo mismo que con Pablo Escobar, pero creo que evidentemente forma parte todo de la historia narcopolítica de América Latina. Como quien dice, ustedes no ven a México Libre y a Calderón como una oposición fuerte, con credibilidad. Hombre, fuerte y con credibilidad no, pero yo sí sé que el calderonismo como idea de odio existe en sectores de la sociedad y tendrá su porcentaje de votos. Creo que será relativamente marginal, pero le alcanzará para meter algunos grupos. Pero creo que eso le sale más caro en el corto y medio plazo, porque los pocos plurinominales que puedan meter México Libre se lo quita a una opción opositora un poco más seria. Que no digo que sea el PAN, que digo una opción opositora que se podría llegar a construir en algún momento. Estoy hablando de equilibrio. En ese sentido, México Libre solo fragmenta. Hay sectores de la derecha conservadora, sectores del antiobradorismo, que desprecian a Felipe Calderón y lo hacen con motivo, ¿no? Y lo vimos cuando salieron las declaraciones de la ex embajadora Roberta Jacobson. Prácticamente nadie salió a defender a Felipe Calderón, al contrario, hasta la señora de Nitrese, que tiene todo mi respeto, salió pidiéndole explicaciones a Felipe Calderón, sutil, suave, sin incomodar a sus amigos, pero bueno, hasta ella salió pidiendo explicaciones a Felipe Calderón. No, eso demuestra que se encuentra solo en el escenario político, incluso del antiobradorismo. No creo que aglutine ni por asomo a la mayoría del antiobradorismo, que ya de por sí está fragmentado. Y fíjate que en las redes sociales un poco se ridiculiza porque en su momento no alcanzaron las firmas, porque la candidatura de Margarita Zavala a la presidencia fue de reírse por las firmas falsas, en donde incluso tenían perros inscritos, literalmente animales, perritos inscritos como firmantes para que pudieran avalar la candidatura. Y entonces hay una ridiculización de México Libre, pero a veces también se nos olvida que es verdaderamente peligroso, porque las redes que tejió Felipe Calderón siendo presidente, las redes de corrupción, son muy amplias, muy vastas. Hay mucha gente que cree que tiene toda esa parte. A ver, la cuarta transformación llegó por la vía democrática y se ganó ese cachito del poder que es precisamente ganado de esta manera, pero es un cachito. No tiene los poderes fácticos de su lado, los poderes mediáticos, los económicos, incluso los armados. Y Felipe Calderón sí privilegió estar, por ejemplo, con el poder mediático muy de la mano, estar con los cárteles de la droga, estar con los cárteles de la droga. Y entonces sí es bien peligroso. O sea, sí, a veces sí es cierto que lo ridiculizamos porque genera cierta conversación y cierto juego en las redes, pero es verdaderamente intimidante que esos intereses se puedan formalizar de esa manera a través de un partido que va a tener fortaleza no por la confianza de los ciudadanos, sino por
las clases empresariales que están detrás, los miembros del narcotráfico que tienen un dineral para financiar campañas. Entonces, sí es verdaderamente preocupante. A pesar de que hemos visto un poco defenestrado a Felipe Calderón en las últimas entrevistas que ha dado, muy nervioso se le ve al expresidente, a pesar de todo ello, tiene gente detrás muy poderosa quien privilegió en su gobierno. Y eso hay que decirlo. Andrea, Abraham, hemos hablado de lo negativo, el que se tiene que hablar sin duda de cualquier gobierno y cualquier exgobierno, pero en su consideración, ¿algún punto rescatable que haya tenido el sexenio de Felipe Calderón? Es una pregunta bastante difícil. Yo creo que lo que más debemos de destacar en cualquier sexenio es la reacción de la ciudadanía. Y en el sexenio de Calderón mucha gente abrió los ojos, acompañó a las madres de los desaparecidos, acompañó los movimientos pacíficos que buscaban poner fin a la corrupción, a la impunidad. Después del sexenio de Felipe Calderón, en esa elección tan maravillosa surge el movimiento de jóvenes, Yo Soy 132. Yo creo que lo más rescatable del sexenio de Calderón es cómo la ciudadanía se levanta, se empodera, pierden legitimidad los grandes medios de comunicación como TV Azteca, Televisa, y la ciudadanía empieza a entender su papel en una democracia, se involucra como nunca. Y gracias a eso hemos llegado hoy aquí. Fueron somos y porque somos, serán, los movimientos empiezan con la toma de conciencia en algún momento, y creo que el desgobierno, el narcogobierno de Felipe Calderón al menos tuvo muchas chances. Y fíjate, José Luis, que en ciudades como la mía, Ciudad Juárez, Chihuahua, hay una especial presencia de organizaciones de la sociedad civil, porque el Estado estaba completamente ausente, y si estaba presente era para vulnerar los derechos humanos de las personas y privilegiar a los cárteles de la droga. Y entonces, no quiero decir que es lo bueno dentro de lo malo, porque eso no se lo podemos atribuir al expresidente Felipe Calderón, se lo atribuimos a una sociedad que resistió con una fortaleza inimaginable y que aún sufre las secuelas de lo vivido en el calderonismo. Pero sí es cierto que gracias a la sociedad civil que se acerca, se organiza y logra aglomerar todos estos duelos y todos estos dolores y todas estas exigencias, estas ciudades como Ciudad Juárez logran seguir existiendo. Y en este sentido, al igual que Abraham, creo que lo maravilloso fue que la ciudadanía no se dejó intimidar, sino que logró articular no es un coraje compartido, pero sí una resistencia que parte de un dolor, justamente de un duelo, y lo hacen de una manera formidable. Creo que si nos damos vuelta por Tijuana, si nos damos una vuelta por Ciudad Victoria, si nos damos una vuelta por Ciudad Reynosa, por Ciudad Juárez, veremos que esas ciudades muy fácilmente pudieron haber desaparecido en el sexenio de Felipe Calderón, y no lo hicieron porque la sociedad pudo resistir de la mano, fortalecidos así. Y es por eso que este proceso de transformación llega por un hartazgo que explota no solamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino desde antes, en donde el Estado no estaba haciéndolo para lo que fue constituido, no estaba tendiéndole la mano a los ciudadanos. Y es por eso que yo sí estoy convencida que es cuando la ciudadanía se fortaleció y se unió para luchar por una causa justa y noble. Y lo más bonito además del hartazgo es que no articula el desencanto ni el cansancio, es que articula la esperanza y la posibilidad de construir algo diferente. Porque yo creo que Andrés Manuel llega al poder sí por sectores del hartazgo que había, pero sobre todo por la ilusión y la esperanza de que las cosas se podrían hacer de otra manera. De otra manera, Andrea y Abraham, hace un ratito Andrea mencionaba lo que pasó el lunes en el decreto sobre el quinto transitorio. Seguramente ustedes escucharon voces, algunas legítimas y otras con muy mala leche, diciendo que se cumplió el sueño de Calderón, ¿no? Con este decreto, volver a las Fuerzas Armadas. ¿Ustedes qué piensan sobre ese tema?
Andrés Manuel López Obrador le cumplió el sueño a López Obrador. ¿Qué piensan? De ninguna manera, ha habido mucha malinformación con este tema y para explicarles un poco, se votó la creación de la institución de la Guardia Nacional con votación histórica. En el Senado solo 27 votos a favor y en Cámara de Diputados solo una diputada en contra. Se votó con aval de todas las fuerzas políticas, de todos los partidos, no solamente Morena, que tiene mayoría en ambas cámaras, sino también el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y todos estos pequeños partidos, y también el aval de todos los gobiernos locales, estatales, porque también una reforma constitucional necesita el aval de los congresos locales. Y entonces se vota, tenemos una institución de seguridad de nueva creación, y por supuesto que necesita un tiempo de transición para lograr fortalecerse como institución. Y entonces el tiempo que se estima necesario son 5 años, a través de los cuales Guardia Nacional, que tiene 40 facultades, 40 según la ley reglamentaria de la Guardia Nacional emanada de la modificación constitucional, se va a cooperar con las Fuerzas Armadas permanentes, no solamente el ejército, sino también la Marina, y en cooperación con los gobiernos locales, teniendo nada más 12 facultades de las 40. 12 facultades de las 40 que le tocan a la Guardia Nacional, solamente 12. Distinto esto de lo que se había votado en el sexenio de Peña Nieto con la Ley de Seguridad Interior, en donde las facultades eran amplísimas, sin protección a los derechos humanos y sin necesidad de tener una cooperación con un mando civil como es el de Alfonso Durazo, desde la Secretaría de la Seguridad Pública, y sin necesidad de cooperar con los gobiernos locales. Habiendo dicho todo esto, muchos perfiles que apoyaron el sexenio de Felipe Calderón, reitero, cuando se sacó a los militares de los cuarteles irresponsablemente, sin ninguna capacitación ni protocolo de actuación ni marco jurídico establecido como esta reforma reglamentaria, para plancharles el territorio a los cárteles de la droga. Y está ahí cuando decimos, por supuesto que Andrés Manuel López Obrador no le cumplió el sueño a Felipe Calderón. Lo que hizo es plantear una transición para justamente desmilitarizar el país. Todo lo contrario. Creo que esto es tenebroso para Felipe Calderón y para los cárteles de la droga, por supuesto, y todos los nexos y las relaciones que hizo durante su sexenio, porque pues lamentablemente en México la seguridad pública es un tema de seguridad nacional y para eso están estas instituciones, para salvaguardarla. Y a mí, que soy de Ciudad Juárez, los 5 años me parecen un tiempo justo, con este marco jurídico regulatorio en donde se castiguen ejemplarmente masacres, se castiguen ejemplarmente violaciones a derechos humanos. Me parece justo para que puedan regresar los militares a los cuarteles. Sí, yo creo que más que cumplir el sueño a Felipe Calderón, López Obrador le quitó el sueño a Felipe Calderón. En ese sentido, verdaderamente sí creo que no tienen legitimidad para hablar de esto aquellos que sacaron de una manera irresponsable a los militares a la calle. Se está dotando de un marco legal a los militares que ya están en las calles para que puedan volver dentro de un transitorio a los cuarteles. Lo que no se puede hacer es de la noche a la mañana dejar regiones completamente abandonadas sin presencia del Estado, ¿no? Eso sí sería una irresponsabilidad por parte del poder público en México. Es curioso porque tienen muy poca memoria. Primero se le olvida que ellos fueron los que sacaron a los militares a la calle. Segundo, se le olvida que ellos fueron los que votaron a favor de este transitorio, pero tú sabes que todo sirve para construir un ruido, para construir un debate, a veces estéril como este, pero bueno, forma parte de una discusión política nacional, es interesante, y quien esté en contra de que los militares sigan en la calle con un marco legal, aunque sea con vistas a que vuelvan a los cuarteles dentro de 5 años, también puede llevar razón. Los militares en la calle, por desgracia, porque tenían mandos perversos, hicieron barbaridades, violaciones múltiples a los derechos humanos. Cantaba Víctor Jara: en América Latina los derechos humanos se violan domingo, lunes y martes. Y en ese sentido es terrible. Y las críticas que vengan por ahí serán aceptadas, recibidas, procesadas y compartidas incluso. Ahora bien, que los que lo sacaron irresponsablemente a la calle ahora vengan a intentar dar lecciones de nada, eso sí.
Sí, claro, yo no podría ir con una persona que sufrió alguna violación a sus derechos durante estos años a decirle, es que ya tienes que creer en los militares, es que ya tienes que creer en la Marina, es que ya tienes que creer en las Fuerzas Armadas permanentes. No, porque ellos tienen una experiencia muy dolorosa que parte de una realidad y no de un interés mezquino. Y este proceso de transformación, desde mi punto de vista, sí busca renovar la confianza que se tiene sobre las instituciones. Y un dato importante aquí es que antes de que llegara Felipe Calderón, tanto el ejército como la marina eran de las instituciones que gozaban de más confianza dentro de la ciudadanía. Y no fue hasta que él los saque responsablemente con órdenes, pues prácticamente de matar para poder planchar el territorio, para poder planchar y otorgar las plazas, es que se desvirtúa pues la confianza que hay hacia estas instituciones, y qué mejor que en este proceso de transformación se logre renovar esa seguridad que tenemos de que pues, las fuerzas que están para establecer la seguridad nacional efectivamente lo hagan así y no se dediquen a otras cosas. Permítanme ir aterrizando porque el tiempo vuela y sé que andan ocupados, aunque es sábado, pero pues no se descansa, y eso que estamos encerrados en casa todos, o la gran mayoría. Déjenme preguntarles, ¿hay que tenerle miedo al calderonismo en esos tiempos? ¿Hay que estarlo vigilando? ¿O es como alguien que perro que ladra no muerde? Bueno, tenemos las consecuencias encima de la mesa. No se trata de tenerle miedo. La estrategia fue esa, insuflar a la sociedad de miedo. No, yo creo que la sociedad está despertando. Yo creo que, y lo voy a decir responsablemente, pero lo voy a decir, el miedo está cambiando de bando. Hoy es Genaro García Luna, Cárdenas Palomino, Felipe Calderón, ellos son los que hoy tienen miedo, y no la gente buena, humilde y trabajadora que quiere salir adelante. Yo creo que eso es lo bueno, que el miedo está cambiando de bando. Así es. Y si hay miedo, triunfa el calderonismo. Eso es lo que buscaba, hacer política con la muerte, con la desaparición, con la desesperanza, y entonces qué mejor que presentar un proyecto que pueda encontrar esa lucecita al final del túnel, y yo creo que sí estamos arrancando y estamos llevando a buen puerto la renovación de estas instituciones. Que no haya miedo, jamás el miedo ha llevado a nada bueno. Y en Ciudad Juárez la gente resistió gracias a que no tuvo miedo a pesar de todo lo que ahí pasaba. Cantaba Ismael Serrano, el miedo cambia de bando, que no se olviden de tu alegría, que la tristeza, si es compartida, se vuelve rabia que cambia vidas. Andrea y Abraham, seguramente ustedes se enteraron al fin, ya casi a concluir la semana, esta amenaza que recibió el periódico Reforma, ¿no? Que muchos se manifestaron. Ustedes, siendo jóvenes activistas como lo son, ¿qué pensaron cuando Calderón manda su solidaridad por Twitter, y cuando también en su trabajo de breve historia del calderonismo pues mencionan la persecución que fueron víctimas Anabel Hernández, el propio Jesús Lemus, Carmen Aristegui sin duda? ¿Qué piensan cuando en este ejemplo particular de esa solidaridad del expresidente? Bueno, la solidaridad proviene también de nosotros, en el sentido de que cualquier medio que tenga una amenaza no nada más a la aportación de su libertad de expresión, sino también de un daño material o físico a cualquier persona, independientemente de cómo piense, pues debe ser, por supuesto, denunciado y a una sola voz, ¿no? Independientemente de los intereses que tenga. Ahora bien, Felipe Calderón, como hemos dicho a través de todo este programa, castigó y persiguió a todos aquellos que, no nada más periodistas, sino también activistas y opositores, que denunciaron que dentro de su gabinete había perfiles que se relacionaban íntimamente con los cárteles de la droga. Ahí mencionamos, por ejemplo, a Jesús Lemus, a quien le costó su libertad durante 3 años por haber denunciado las relaciones de Cocoa Calderón, la hermana de Felipe Calderón, con la familia michoacana de Caballeros Templarios. Y entonces
pues de qué estamos hablando. Por eso importa en política desde dónde se habla y qué se hizo. Él tuvo la oportunidad de proteger a tantos y a tantas periodistas que le avisaron de los nexos de su secretario de Seguridad Pública con el cártel de Sinaloa. Lo que hizo fue no solamente cortar su libertad de expresión, sino en muchas ocasiones también que se manejasen con miedo por amenazas a muerte, como Anabel Hernández denunció contra Genaro García Luna. Sí, en este país tenemos una profunda herida. Se llevaron a Raúl, el fotoperiodista de la revista Proceso, en la colonia Narvarte. Entregaron los panistas a Miroslava Bridge, al narcotráfico en Chihuahua. Javier Valdés, ayer se cumplieron 3 años de su asesinato. Se nos parte el alma viendo la foto del sombrero de Javier Valdés en medio de la calle. Tenemos un profundo dolor con lo que ocurrió con el periodismo valiente en este país. Nos duele cómo la libertad de expresión fue acallada por la violencia. A todos nos duele, cualquier amenaza es reprobable, sea Reforma, un medio conservador que tiene intereses empresariales perversos detrás, o sea cualquier otro medio de comunicación. El periodismo no puede estar sometido a la amenaza nunca. Pero es sorprendente que un tipo tan siniestro, un tipo que persiguió, un tipo que encarceló, un tipo que mandó matar desde su gobierno, Genaro García Luna, y esto lo dice la propia Anabel Hernández, puso a la Policía Federal a intentar asesinarla. Se utilizó el servicio de protección a periodistas para incluso delatar a los periodistas que estaban protegiendo. Esta es una de las anécdotas más dolorosas que existen. Hubo periodistas que estaban adscritos al servicio de protección de periodistas y era ese propio servicio de protección el que proporcionaba la información al narcotráfico de donde uno estaba, ¿no? Tenemos un profundo dolor por lo que ocurrió con los periodistas en este país. Tenemos un profundo recuerdo de Miroslava, de Rubén, de Javier. Y nos duele que se ensucie o que se intente ensuciar la memoria de periodistas dignos y valientes con la solidaridad de un tipo tan siniestro como Felipe Calderón, que fue el verdugo de la gran mayoría de ellos. Pues sin duda yo igual coincido con ustedes, ¿no? No importa cualquier medio, se debe condenar y ser solidarios ante cualquier amenaza. Ahora sí, ya para ir terminando, ¿qué le dirían a la audiencia, sobre todo que son chavas y chavos que nos ven, sobre su trabajo? ¿Por qué los recomiendan que vayan a verlo, que vayan a analizarlo, que vayan a criticarlo inclusive? ¿Qué recomendación les dan? Sí, por favor, que vayan a las redes de El Soberano y busquen este mini documental, Historia Breve del Calderonismo, que es un relato que utiliza fuentes periodísticas de Anabel Hernández, Jesús Lemus, Jesús Esquivel, otros tantos, e incluso relata lo doloroso que fueron los acontecimientos y los hechos criminales contra jóvenes, por ejemplo, en el TEC de Monterrey, la masacre de Villas de Salvarcar, las matanzas en San Fernando y en Allende. Y creo que desde los comentarios que hemos recibido hay una aceptación compartida en el sentido de que creo que pudimos recabar todo este dolor y esta furia y convertirlo en fortaleza al exponerlo en este mini relato documental. Reitero, Historia Breve del Calderonismo, en donde estamos como conductores y servidores Abraham Mendieta y Andrea Chávez, y que fue con mucho cariño. Ojalá este sea el primero de muchos otros ejercicios más de denuncia que logremos hacer desde El Soberano. Sí, a nuestros congéneres decirles que este tipo de ejercicios salen sobre todo por el cariño. Nuestro presupuesto para sacar el mini documental creo que rondaba los 3,000 pesos. Se hizo con el amor y con el cariño militante. Las cosas salen cuando uno las hace con el corazón, y yo sí quiero pedirle a mis compañeros de generación que no suelten este tema, porque nos robaron la generación, porque cerca de 100,000 jóvenes fueron asesinados o desaparecidos durante este sexenio y sus consecuencias, porque nos secuestraron, porque utilizaron a los jóvenes como carne del cañón para poner delante de la bala del narcotráfico, porque a nuestra generación le quitaron muchas cosas, y encima Margarita Zavala tuvo la poca vergüenza de llamarnos ninis.
dice que ni estudiamos ni trabajamos, y es un proceso colectivo hasta que nos damos cuenta que los niños son ellos, que ni cumplen ni tienen vergüenza. Que ni cumplen ni tienen vergüenza. Pues Andrea Chávez, Abraham Mendieta, les agradezco enormemente la oportunidad de charlar aquí, a la distancia, aunque sea. Ojalá que haya otra oportunidad de conversar y ojalá que también sea presencial. Pero pues muchísimas gracias por la oportunidad de conocerlos y de charlar. Gracias a ti, Rey. Cuídate mucho. Bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima. Gracias. Gracias.